Y ahora vamos a pasar a un punto muy importante. A ver qué tal se nos da a mí, digamos, explicároslo y en lo que a vosotros se refiere, a ver si lo entendéis. Estamos en el punto de movimiento en dos dimensiones, movimiento circular, aceleración centrípeta y tangencial. Esta es la base, es decir, si no entendemos esto, entender el movimiento en general en tres dimensiones, movimiento curvilíneo, no es posible. Por tanto, ahora, mucha atención. Movimiento circular. Bueno, ¿qué es lo que tenemos? Nos están diciendo, fijaos ahora el planteamiento del problema, a ver si os dais cuenta. Ahora yo parto, no me dan la aceleración, sino me dan la trayectoria. Y yo quiero saber cómo es la velocidad y cómo es la aceleración. ¿Os dais cuenta de...? Yo os dije, al hablar de cinemática, hay dos tipos de problemas, así por ponerlo sencillo, hay dos tipos de problemas. O bien me dicen cómo es la trayectoria, es decir, la posición, el vector de posición, y me piden haya la velocidad, haya la aceleración. Eso es derivar. Eso es lo que os he comentado con lo del meteorito. Yo sé la trayectoria, pues a ver cómo puedo hallar cada una de esas cosas. O segundo problema, que es lo que hemos tratado aquí, por ejemplo, con el movimiento de caída libre, la trayectoria parabólica, etcétera. A mí me dan cómo es la aceleración, me dicen y me piden haya la velocidad y haya la posición, es decir, haya la trayectoria con las condiciones iniciales. Eso es integral. Ahora, o sea que fijaos que lo acabamos de dejar en ese tipo de problema. A mí me dan la aceleración, búscate la vida y dime cómo es la trayectoria. Ahora estoy en el caso contrario, me están diciendo la trayectoria es esta. Quiero saber cuál es la velocidad y cuál es la aceleración. Datos, información que nos dan. Pues, la forma de la trayectoria. ¿Qué nos piden? Hallar la velocidad, fijaos que es un vector, la velocidad y la aceleración. Es decir, que tendremos que dar cuál es la dirección, cuál es su sentido y cuál es su modo. Bueno, de la velocidad, nosotros ya hemos visto, por lo que os expliqué, en general, el vector velocidad va a ser siempre, o sea que vamos a comprobarlo, vamos a comprobar que lo que dije yo acerca del vector velocidad este año creo que va a ser muy divertido. ¿Las fiestas cuándo son? Estaba pensando, porque por ahí estoy oyendo como si... ¿Eh? ¿La semana que viene? Ah, yo pensé que eran 2 semanas. O sea que es la semana que viene. Vale. Todavía no me ha llegado el jueves, entonces va a haber clase. Bueno, la fiesta es el viernes oficialmente, ¿no? Bueno, hagamos un trato. Sí, el jueves normalmente yo concedo esa... Jueves está libre, pero el miércoles sí habrá clase. ¿De acuerdo? Porque hay otras veces que me dicen que ya el miércoles no, por ahí ya no paso, el miércoles hay clase. ¿Perdón?
Bueno, a mí no me ha llegado ningún correo todavía, pero salvo que quiera que me pongan un petardo bien gordo debajo de la silla, y estaba pensando, entonces no, os preguntaba porque no me acordaba, siempre sé que es más o menos por estas fechas, pero no me acuerdo. El primer año que di clase en la escuela esta de Minas, pues no estaba muy puesto al tanto y claro, digamos que la clase que di, una de las clases fue un poco ruidosa. Muy bien, no se atrevieron a decírmelo claramente, pero el miércoles, porque se exagera en eso, el miércoles sí hay clase seguro. Y bueno, el jueves si no dicen nada también hay clase, por supuesto, no hay problema. Sí, pero el mediodía justo nosotros tenemos clase antes del mediodía, por eso ya me imaginaba que sería como el año pasado. Pero por otro lado os lo vais a pasar bastante bomba, porque ya no estáis tan aislados como otros años. La escuela, es decir, que este año va a haber más movimiento. Es tangente, sigamos. ¿No? Eso lo vimos. ¿Lo entendisteis? La velocidad siempre es tangente a la trayectoria. Con la aceleración, pues ya veremos a ver qué es lo que pasa. Si sabéis algo, es decir, que aquí conocimientos que tenéis acerca de la aceleración, ¿os suena? ¿No? ¿Os suena lo de la aceleración centrípeta? ¿Os suena algo como v cuadrado dividido por r? ¿No? Esto os suena. Os suena. Pero la demostración, es decir, ¿y eso de dónde cayó? Eso es donde yo ahí estoy casi seguro de que si os lo hicieron no os disteis cuenta o no los llegaron a explicar o dijeron simplemente tenemos una aceleración que es de este tipo. Ahora llega el momento de entenderlo, hay que entender esto. Esto y además lo que es lo que pongo yo aquí en el temario, como veis, aceleración centrípeta y tangencial. Si esto, fijaos, si ya escribo esto, tenéis que daros cuenta de que mientras que la velocidad siempre es tangente a la trayectoria del cuerpo, la aceleración no es tangente a la trayectoria del cuerpo. No tiene por qué serlo. Fijaos que hay dos componentes, vamos a tener dos componentes, una que va a ser tangencial, efectivamente, y otra que no va a ser tangencial, va a ser perpendicular a esa dirección centrípeta. A estas dos direcciones en el espacio se le llaman intrínsecas direcciones intrínsecas al movimiento del cuerpo. Una dirección tangencial y una dirección radial. Centrípeto es apuntando hacia adentro, ahora diré qué significa eso de apuntar hacia adentro o hacia afuera en una trayectoria. Pues vamos a... ¿Está entonces más o menos claro? Espero que claro el problema. Yo sé la trayectoria, la velocidad, la aceleración. ¿Cómo lo voy a hallar? ¿Qué herramienta? ¿Cómo voy a hallar lo que nos piden? Pues por supuesto, derivando. Y derivar otra vez. Vamos a utilizar, pues ahora pongo mi sistema de referencia. Esta es la trayectoria de un radio R, grande o pequeño, y mis ejes los estoy colocando tal como estáis viendo aquí. Esa es nuestra decisión, pues pongo el origen por simplicidad en el centro de la trayectoria circular, de la circunferencia. ¿Y el cuerpo cómo se va a mover? Pues a lo mejor se va a mover de esta manera. ¿No?
el punto negro este, que es un poco pequeñito, pues está ahí dando vueltas, claro, siguiendo ese camino, sin más, no tiene... Sistema de referencia, escogemos el origen en el G, en el centro de la circunferencia. De radial. ¿Cuál va a ser la componente? Tendré X. Dependerán del tiempo. Sí. R depende del tiempo, X depende del tiempo, e Y depende del tiempo. ¿Cómo voy a poder expresar X? Bueno, en una trayectoria circular está pidiendo a gritos utilizar coordenadas, ¿no? Las coordenadas polares. Tendré el radio R por el coseno de θ. Siendo θ el ángulo que forma, fijaos que el vector de posición sería el cuerpo, la partícula se encuentra aquí. Este será el vector de posición en un instante. Y el ángulo θ es, este es el eje X y este es el eje. Entonces tendré R coseno de θ, seno de θ. La dependencia temporal del tiempo, con el tiempo, ¿dónde se encuentra? ¿En el radio o en el ángulo? El radio es una circunferencia, no cambia, R es constante. Es decir, que tendremos el seno del ángulo, que depende del tiempo, es lo que cambia. No digo ahora explícitamente cómo está cambiando, si rápido o lento, si es un movimiento, ahora veremos, claro, casos particulares, movimiento circular uniforme o uniformemente acelerado o en general. Eso significa cómo es esta función ángulo, cómo depende del tiempo. Y que tenemos otra vez R coseno de θ, seno. Pues vamos a ver la velocidad. Es decir, Vx y Vy. Vx. La derivada de la componente x con respecto al tiempo. Tendré R, y ahora regla de la cadena. Por eso os puse aquí lo del tiempo para que os dieseis cuenta de eso. R es constante, ahora coseno sería menos el seno de θ por la derivada de θ con respecto al tiempo. Lo voy a poner delante. ¿Es cierto eso? Sí, ¿no? Y ahora V. La derivada de la componente y con respecto al tiempo. Tengo R, seno es el coseno, por la derivada de θ con respecto al tiempo. Lo puedo poner así como menos R, θ punto, seno de θ, y aquí más R, θ punto, coseno de θ. Que no se me olvide. Esto es digamos así, es un problema del Tipler. Bueno, del Tipler. Es un problema estándar. Para que os deis cuenta, esto lo estáis viendo como teoría, ¿no? Bueno, pues esto, digamos, en un libro como el que os pongo en la bibliografía, es un problema. En el capítulo 5, si no me equivoco. Porque el movimiento, depende de la edición. Ha ido cambiando lo del movimiento circular. En la edición cuarta y la quinta y la sexta lo pone en capítulos ligeramente diferentes. En algunos lo incluye dentro de lo que es el tema de cinemática y en otros lo incluye dentro de ya cuando habla de las leyes de Newton. ¿Por qué? Porque no es fácil, digamos, o sea, no es que tenga ganas una vez de hacerlo
la persona que escribe ese libro, sino que no es fácil decidirse cuándo es más conveniente explicarlo. Yo lo explico ahora aquí. Y digo, es un problema, lo que estoy haciendo es un problema de ese libro, por ejemplo. Bueno, esto, tita punto, ¿qué es? Es el cambio de un ángulo. Vamos a darle nombre. Tita es la posición angular. ¿No? La posición angular. ¿Qué ángulo está? Tita punto, el cambio en la posición, ¿cómo lo llamaremos? Es la velocidad angular. Fijaos, si r, el vector de posición, o sea, la posición r, v, es la derivada de r con respecto al tiempo, ¿no? La velocidad, pues entonces tiene sentido que llamemos posición angular velocidad angular. ¿Estamos de acuerdo? Y claro, también la derivada segunda, si me adelanto un poco así, ¿no? Será pero eso es adelantándome un poco a lo que estoy haciendo. Normalmente se utiliza la letra omega. Cuidado con pies de plomo, porque hemos visto que yo omega lo utilizo, yo y todo el mundo en física lo utiliza también para otra cosa, que es para la frecuencia angular. Cuidado aquí, omega lo he utilizado. Estáis como yo hace 2 semanas, fastidiados de... Lo he utilizado también para la frecuencia angular. En el movimiento en oscilaciones cuando explicaba lo del movimiento armónico, ¿no? En oscilaciones veíamos que utilizaba omega, ¿lo recordáis? Teníamos la ecuación del movimiento, A más omega cuadrada, x 2 puntos más omega cuadrado por x igual a 0. Teníamos esto. Y aquí era la frecuencia angular. ¿Hay alguna relación? Y aquí es donde viene, os estoy avisando, aquí ¿va a ser la frecuencia angular igual a la velocidad angular en ciertos problemas? Pues respuesta, en general no. Ese es uno de los fallos que se suelen cometer. No es lo mismo. Si bien hay un problema en particular en el cual van a coincidir, que es el movimiento circular uniforme. Uniforme. Fijaos que he añadido una palabra, uniforme. En ese problema veremos a continuación, en el momento que lo discuta, cómo vamos a poder considerar un movimiento circular uniforme como una combinación de 2 movimientos armónicos simples, uno en el eje X y otro en el eje Y. ¿Con qué? Con una frecuencia angular que será la velocidad angular. En ese problema. Y además os enseñaré, si no se me olvida, una demostración que hace Walter Lewin muy bonita en el aula de precisamente cómo pone de manifiesto, en ese caso del movimiento circular uniforme, dando vueltas una bolita y un muelle con otra bolita igual, cómo, digamos, tenemos esa coincidencia en ese problema. Vale. Es un aviso, para navegar. Se utiliza la misma letra, cuidado, porque a veces es una cosa y a veces es otra. Bien, tenemos esto, Vx. Voy a utilizar ya omega aquí, seno de tita. Voilà. Seno de tita. Vale. Por cierto, el módulo de la velocidad
una fórmula que también os sabéis de memoria, ¿no? Sería v, la raíz cuadrada, vx cuadrado más vi al cuadrado. Es decir, la raíz cuadrada, y yo digo esto, r cuadrado omega cuadrado coseno cuadrado de tita más r cuadrado omega cuadrado seno cuadrado de tita. Fijaos que estoy elevando al cuadrado, el signo menos se me va. Saco factor común r cuadrado omega cuadrado, coseno cuadrado más seno cuadrado es 1, la raíz cuadrada me va a quedar eso también probablemente o casi seguro os lo sabéis de memoria. Con esas letras, ¿no? R por omega. V igual a R omega. ¿Os suena? Aquellos que pues ya sabéis de dónde viene. Y ahora tenemos que comprobar, podemos comprobar también cómo es la dirección. Vamos a que esta relación ya la hemos demostrado. ¿Habéis visto qué sencillo? No tiene ningún secreto. Es la posición, pues nada, ahora vamos a ver qué ocurre con la dirección. Es decir, vamos a demostrar que es tangencial. ¿Cómo puedo yo demostrar que es tangencial? Voy a dibujarlo otra vez aquí. Supongamos que se está moviendo en este sentido. Supongamos que se está moviendo en el sentido antihorario. Tengo aquí la partícula. Es decir, que uno diría, tiene que ser tangente a la trayectoria, pero eso es lo que queremos demostrar. Esto sería... A ver, una demostración de que... matemática rápida de cómo... de que en cualquier punto que yo escoja de la trayectoria, el vector de... la velocidad es... ya lo iba a decir yo, es tangente. Tal como he escogido los ejes, ¿no? Se cumple. Cuidado, mucho cuidado. Esto se cumple, se va a cumplir, porque yo he escogido el origen de coordenadas en el centro de la circunferencia. Si lo llego a haber escogido aquí, cosa que podía haberlo hecho muy bien, el vector de posición sería este otro, y por supuesto ya no se cumpliría eso. Seguiría cumpliéndose que la velocidad es tangente a la trayectoria, sí, pero no podría decir o hacer la demostración como lo estoy haciendo yo ahora. Si es tangente a la trayectoria, tal como he escogido yo el sistema de referencia, se tiene que cumplir esto. Es decir, se tiene que cumplir que el producto escalar es cero. Vamos a ver, tengo aquí el producto escalar, tendría R coseno de tita tendría, vamos a ir más lentos, tendría x vx más y vi. Fijaos que tendría aquí R coseno de tita por vx menos R omega seno de tita más y R seno de tita por R omega coseno de tita. Como veis, son los mismos términos, cambiado con un signo menos el primero. Es decir, esto es igual a 0. Por lo tanto, lo hemos demostrado. ¿De acuerdo? Bueno, habría más formas no es la única forma. Preguntamos a Maite, o yo más adelante, si lo necesito, y lo podríamos. Pero esto es una forma pues, inmediata, es decir, tienen que ser perpendiculares, el producto escalar tiene que ser 0, siempre y cuando yo haya escogido así los ejes. Vale. Es decir, que si yo quiero, ahora la pregunta es determinar, porque lo voy a necesitar, determinar un vector en la dirección tangencial.
¿Habéis entendido la pregunta? Determinar un vector unitario en la dirección tangencial a la trayectoria. Y ya puestos en la dirección radial. La de la dirección radial está chupado, ¿no? Sería, fijaos, voy a utilizar un vector, el sombrerito, vector unitario. Si yo tengo un vector en esa dirección, lo divido por el módulo y liquida lo que estábamos hablando ahí con Guillermo antes, hace un momento. Es decir, que lo que tendremos será, fijaos, unas coordenadas que serán coseno de tita, seno de tita. ¿Es unitario? Sí, hombre, el módulo es 1. Vale. O sea, este es facilón. Y ahora el tangencial. ¿Tengo un vector que es tangencial? Sí, la velocidad. Lo divido por el módulo de la velocidad. ¿Aquí qué tendríamos? Vamos a ver, en la... Perdón, que he puesto aquí el signo, perdón, que no es... Entonces teníamos menos R, seno de tita, ¿no? Menos R omega seno de tita. Dividido todo ello por R omega. Y ahora la coordenada I sería R omega coseno de tita. Dividido por R omega. Es decir, que esto es menos seno de tita coseno de tita. Es decir, menos I X. ¿Está claro? Vale. Bueno, pues quedémonos con estas coseno de tita. Tengo estas dos cosas. Le voy a llamar a este vector unitario tangencial y al vector unitario radial. Podía utilizar esto, también utilizaré, a veces lo pongo para que no os resulte, digo, no vaya a ser que se me... U sub R y U sub T. Unitario, radial y tangencial. ¿Por qué se dice intrínsecas al movimiento? Porque esos vectores van cambiando según se va moviendo, ¿no?, el cuerpo. Es decir, que si se encuentra en una posición, esa dirección tangencial y radial es una. Si estoy en otra posición, evidentemente ha girado. Es decir, que no son unos ejes que sean constantes en el tiempo, sino que se mueven con la partícula, se mueven con el cuerpo. Por eso se dice intrínseco al movimiento del cuerpo. Pasemos ahora a la aceleración. O sea, que lo que tenemos es, en el caso de la velocidad, yo puedo expresar la velocidad también como V por U sub T. Sencillo. Módulo de la velocidad. No tiene componente radial. Y ahora vamos a hallar la aceleración. Todo lo que podamos acerca de la aceleración, porque si os dais cuenta sabemos algo de la trayectoria, la forma de la trayectoria, pero no cómo de rápido la está recorriendo esa trayectoria. Ni siquiera si va en un sentido y luego cambia de... O sea, no tiene por qué estar, antes dije, vamos a suponer que se mueve en el sentido antihorario, eso no tiene por qué ser siempre así. Puede moverse en un sentido, luego decir cambio de opinión, ir en el sentido horario, o sea, puede hacer cosas... Siempre y cuando... Sí, seguirá esa trayectoria, esa forma, pero no tiene por qué ser, ¿no?, siempre en el mismo sentido, ni mucho menos. Entonces, eso no nos lo dice el enunciado explícitamente, salvo que yo lo limite luego. Hallar la aceleración. O sea, que vamos a ver hasta dónde podemos llegar.
derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Es decir, que tendré lo mismo que antes, esto y esto. Vamos a ver qué ocurre con la componente x de la aceleración. La velocidad era seno de tita, uvi, perdón, r omega coseno de tita. Derivemos esta primera. Fijaos que ¿dónde tengo dependencia temporal aquí? ¿La velocidad angular depende del tiempo? Respuesta, sí. ¿Por qué no? Yo no he dicho que sea uniforme. Ah, ahí es donde viene la palabra uniforme. O sea, que ahora, fijaos que omega era tita punto, y esto depende del tiempo. Yo no sé cómo se está moviendo, no sé. ¿Puede cambiar? Claro, por supuesto. En general. Solo cuando el movimiento es uniforme. Y ahí os dais cuenta de lo que significa en este caso uniforme. Es lo mismo que en el movimiento rectilíneo y uniforme. En el movimiento rectilíneo y uniforme tenemos que la velocidad es constante. Aquí en el movimiento circular uniforme lo que tenemos es que la velocidad angular y el módulo de la velocidad es constante. Es igual a cero. Que la velocidad angular sea constante significa que el módulo de la velocidad es constante. Si v era omega por r, pues evidentemente el módulo de la velocidad no cambia. Pues bien. Tenemos esto. Entonces tenemos que dependencia temporal aquí y aquí. Y lo mismo aquí abajo. Tenemos el producto de dos cosas. Entonces tendré que tener cuidado ahora. Menos r. Vamos a ver. La derivada de omega. O sea, tendría ahí... Omega era tita punto. Voy a ponerlo. Tita 2 puntos. Por el seno de tita. Y ahora viene la derivada... Ahora, menos r, tita punto, que era omega, por la derivada del seno de tita. Tendré otro, fijaos, regla de la cadena, tendré un coseno de tita por la derivada de tita con respecto al tiempo. ¿Se ha visto lo que he hecho ahí? ¿Sí o no? Esto es lo que tengo ahí arriba más grande escrito. Estoy diciendo, esto depende del tiempo en general, y esto depende del tiempo en general. Lo de la aceleración, sí es lo que estaba mirando a tu compañera y también me dijo, no lo he visto. Entonces, estoy repitiendo esto, lentamente, más lentamente. ¿Hasta ahí se ha entendido? Bien. O sea, que tengo esta expresión. Y ahora derivo con respecto al tiempo. Si es tan sencillo, y decir, ¿dónde tengo la dependencia temporal? R es constante, pero el ángulo cambia con el tiempo. Por lo tanto, ahí tendré que esto depende del tiempo y esto depende del tiempo. ¿Sí o no? ¿Eso lo veis? Y ahora digo, tengo que derivar eso con respecto al tiempo. Tengo un producto de dos términos que dependen del tiempo. Tendré que hacer la derivada del primero con respecto al tiempo por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y ahora otra vez lo vuelvo a hacer. Menos r. Derivo el primero, la derivada de tita punto con respecto al tiempo, tita 2 puntos. Por el segundo sin derivar, que es el seno de tita. Ahora, estoy con el menos r. Ahora dejo el primero sin derivar, tita punto,
por la derivada del segundo, la derivada de seno de tita con respecto al tiempo, regla de la cadena. Derivada del seno es el coseno de tita, por la derivada de tita con respecto al tiempo, tita punto. No tiene ninguna saber derivar, sin más. Es decir, que puedo poner esta expresión, voy a borrar ahora aquí, voy a borrar aquí. Es decir, que tendré AX igual a menos R. ¿Cómo voy a llamar a la aceleración angular? Le voy a dar, porque podía poner ahí, seguir con tita punto. Habéis visto que omega estoy utilizándolo para la derivada. Esta es la velocidad angular. La aceleración angular voy a utilizar el signo alfa. Alfa es la aceleración angular. No he dicho las unidades, así explícitamente. ¿Cuáles son las unidades de la velocidad angular? Radianes dividido por segundo. O sea, no es... Y en este caso, pues tendremos en el sistema internacional radianes dividido por segundo al cuadrado. O sea que esta expresión la podré poner como menos R, alfa, seno de tita, menos R, omega por omega, R, omega cuadrado, por coseno de tita. Voy a poner en otra pantalla para no cargarlo esto más. Sí, espera un segundo. Bueno, por aquí ya, mientras espero un poco, digo, por aquí ya empiezo a ver cosas que me... Digo, eso me suena a algo. R omega cuadrado, bueno, yo sé lo de V cuadrado dividido por R. Sé, vamos, me suena, me lo he aprendido de memoria. ¿Es este término similar a este? Recordad que el módulo de la velocidad es R por omega, omega por R. Si eso lo elevo al cuadrado es R cuadrado, omega cuadrado dividido por R. Es decir, R omega cuadrado. Ah, por ahí me está empezando a aparecer ya lo que me he aprendido de memoria. Bien, ahora puedo poner. O sea, tenemos AX, R alfa. Y ahora vayamos por la coordenada I. Tenía que VI era R omega por el coseno, ¿no? Tendremos la derivada de VI con respecto al tiempo. Os recuerdo, aquí tenemos la dependencia temporal y aquí, es decir, que tendré R por la derivada, ya lo voy a poner como alfa, la derivada de omega con respecto al tiempo. ¿No? Con tantas, tampoco es que sean, pero sí reconozco que es, si alguien, ahora viene el problema, si intenta aprender esto de memoria, vamos, tardará unos 3 segundos en equivocarse en el primer problema. Aquí el asunto es entenderlo, ¿qué es la velocidad? La derivada de la posición con respecto al tiempo. ¿Qué es la aceleración? La derivada de la velocidad con respecto al tiempo, por lo tanto la derivada segunda de la posición con respecto al tiempo. En el caso angular tengo exactamente lo mismo, no necesito aprenderme esas cosas, es decir, porque va a meter la pata, aviso directo, ¿de acuerdo? Y yo no quiero que metáis la pata, ahí viene el asunto, que no quiero que metáis la pata. Alguno a lo mejor cree que yo me lo paso bien si viendo los errores de los alumnos. Totalmente al contrario, lo paso fatal, lo paso mal, casi como en el amor, iba a decir. No tanto, pero casi. Tanto no os quiero, iba a decir. Vamos a ver. Entonces tendríamos aquí R por alfa, coseno de tita, y ahora más R omega
tendré un omega cuadrado seno de tita, pero con un signo menos porque la derivada del coseno es menos el seno. Ya tengo aquí, voy a quitarme esta expresión de en medio, que solamente me servía para, y ya tengo ambas cosas. Bueno, puedo quitar también esto para que quede igual de bonita que la otra. Y ahora la pregunta es, otra vez como antes, módulo, dirección y sentido del vector aceleración. O sea, a la vista, esto está bien, hemos derivado, es saber derivar, sin más. Todo, pero ahora es entender la física lo que tenemos aquí matemáticamente es entenderlo. Lo mismo que en el caso de la velocidad es siempre es tangente a la trayectoria, pues aquí a ver qué pasa. Determinar o dirección, sentido y módulo de la aceleración. Es un vector. Vector aceleración. Bueno, vamos por el módulo, si queréis. Ahí cuadrado. Aquí nos saldrá alguna expresión sencilla. Hombre, en un caso particular no, porque como veis tengo que cogerme todo esto, ¿no? Tengo que cogerme todo esto y elevarlo al cuadrado. No sale una expresión así, en principio, sencilla, salvo un caso particular, por ejemplo. O sea, no sale algo sencillo, no es una expresión. En general, veamos un caso particular. Caso particular. Movimiento circular uniforme. Si el movimiento es circular uniforme, alfa es 0. Es decir, que este término y este término se me van, y en este caso la aceleración será esto al cuadrado más esto al cuadrado, raíz cuadrada, coseno cuadrado más seno cuadrado sale 1, saco factor común, es decir, que tendré r omega cuadrado. Que es, como acabo de poner hace un momento en la otra pantalla, el módulo de la velocidad al cuadrado de y. En este, cuidado, en este caso particular, no me metáis en este caso particular. Vale. Muy bien. Veamos ahora la dirección. No quiero dejar estas expresiones, si no las tengo que repetir. Dirección. Dirección y sentido de A. Y para eso me voy a apoyar en los vectores unitarios. Tenía el vector unitario tangencial. ¿Qué componentes tenía? Menos seno, coseno, ¿no? Y el radial, seno de tita. Y ahora fijémonos en estas expresiones. Esto, y a ver si tengo yo aquí algo parecido. Tengo, fijaos, menos r omega cuadrado coseno seno. ¿Dónde tengo yo eso? Coseno seno. Es decir, que este término corresponde a una aceleración que yo puedo llamar aceleración. Uno dice, fijaos en el signo menos, porque esto es radial hacia afuera de la trayectoria circular. Con el signo menos quiere decir radial hacia adentro de la trayectoria circular. A eso le voy a llamar yo centrípeto, hacia adentro, centrípeto.
Es decir, que tendré un término de la aceleración que será, la voy a llamar A sub c, aceleración centrípeta. Tiene la dirección radial hacia adentro, de la curvatura, fijaos, la curvatura de la circunferencia hacia adentro. Y ahí he dejado caer lo de la curvatura, la curva, porque en el caso general, pues veremos que, adelantando un poquitín, un segundo, veremos que cualquier curva la podré poner como suma de circunferencias. Por lo tanto, si entiendo la circunferencia, entiendo cualquier curva. Bien, y este otro término, tengo R alfa menos seno coseno. Anda, tengo aquí menos seno coseno. Es decir, que tendré, en lo que eso se refiere, un término de la aceleración que yo voy a llamar aceleración tangencial. Es decir, que el vector aceleración no es tangente, en general no es tangente a la trayectoria, sino que lo vamos a poder poner siempre como suma de dos componentes, o dos aceleraciones. Una que va a tener la dirección tangencial y que llamamos aceleración tangencial, y una que va a tener la dirección perpendicular a la dirección tangencial apuntando hacia adentro, aceleración centrípeta. ¿Cuánto vale el módulo de la aceleración centrípeta y cuánto vale el módulo de la aceleración tangencial? O sea, tenéis pensando, si no hay algo, voy creo que lento hablando para que os deis cuenta. Va a ser siempre suma de dos términos, uno la aceleración tangencial y otro la aceleración centrípeta. Como veis, por eso es muy importante los ejes intrínsecos al movimiento. Es decir, yo siempre podré dibujar, a mí me dibujan una trayectoria y yo siempre podré decir, esta es la recta tangente y una perpendicular a la recta tangente. Hay alguien, estoy esperando una pregunta. Ahora estoy esperando una pregunta. Y estoy esperando con el boli y el cuadernillo para apuntar por la pregunta. Fijaos, ¿eh? Pero bueno, si no cae el apuntar tampoco. ¿Es sobre el módulo de la aceleración? No. Estoy diciendo, para cualquier trayectoria, a mí me dibujan una trayectoria y yo siempre podré dibujar una recta tangente y una recta perpendicular a la tangente, ¿no? Apuntando hacia adentro o hacia afuera, radial hacia adentro, centrípeto, hacia afuera, siempre para cualquier trayectoria en 3 dimensiones. Es decir, en 3 dimensiones, fijaos ahí donde el problema, en 3 dimensiones solo voy a tener 2 direcciones intrínsecas. No, tengo 3. Fijaos, lo que quiere decir es que cualquier curva va a estar en un punto, va a ser tangente a una superficie. ¿Veis? Eso es geometría. La geometría es física. Por eso es tan importante. Voy a tener, cuidado, todavía no hemos terminado, quedan 4 minutos. Por cierto, ¿he traído yo el teléfono? Hoy no me lo he traído. Lo he debido dejar arriba. Bueno. Es decir, que vamos a tener una superficie que es tangente, la curva va a ser tangente a una superficie tangente, y en esa superficie vamos a tener la dirección tangencial y un eje perpendicular a esos dos también es un eje intrínseco al movimiento. También se va moviendo porque la curva puede ser en 3 dimensiones. Es decir, que en realidad hay 3 ejes. Nosotros, como dibujaremos las trayectorias normalmente en 2 dimensiones, yo siempre, o el personal, el profesor siempre normalmente se refiere a los ejes intrínsecos como al tangencial, al centrípeto o radial, y el otro, digamos, lo olvidamos. No es que sea así. Voy a terminar una cosa, todavía me quedan 4 minutos. Que es el módulo. Entonces, esto es muy importante. A más AT. Módulo de este. Teníamos que el módulo de este era R omega cuadrado, o si lo quiero expresar, fijaos, en forma del módulo de la velocidad,
v cuadrado dividido por r. Este es el módulo de la aceleración centrípeta. Y el módulo de la aceleración tangencial tenía r por alfa. ¿Por qué pongo ahí en módulo, mientras que en el otro lado no pongo los signos de módulo? Porque aquí abajo, como veis, tengo r, que es positivo, radio de la trayectoria, y omega elevado al cuadrado, eso es positivo. Por lo tanto, ahí no tengo problema, lo mismo que aquí. Mientras que aquí sí tengo un problema, entre comillas, un problema, que la aceleración angular puede ser positiva o negativa. Si estoy preguntando por el módulo, por lo tanto, me tengo que cuidar muy mucho, si bien muchas veces a uno se le escapa, a mí mismo, y pongo R alfa. Pero para que os quede claro ahora, cuidado, alfa puede ser positivo, negativo o cero. Bien, y si lo quiero expresar en función del módulo de la velocidad, fijaos que tenía alfa era, y es lo último que voy a hacer. Es esto, ¿no? El cambio de la velocidad angular con el tiempo. Pero yo sé que la velocidad angular es, v dividido por r. Aquí es, fijaos, un error muy típico que es v igual a omega por r, v es igual a omega dividido por r, fijaos en las unidades y no tendréis. Entonces, si yo derivo esto, será, fijaos, 1 dividido por r, por la derivada de v con respecto al tiempo. Es decir, que la aceleración tangencial en módulo va a ser r por alfa o r por el módulo de alfa, y va a ser igual también a ¿qué? A la derivada de v. Fijaos que lo tengo numerador, denominador, se me va r. Es decir, que la aceleración tangencial, y ahora viene el significado físico en este último minuto. Y esto es muy importante lo que os voy a decir. La aceleración, el vector de aceleración, nos da la información acerca de los cambios del vector velocidad. Los cambios del vector velocidad, ¿cómo pueden ser? Cambios en la dirección del vector, cambios en el módulo del vector. Los cambios en la dirección del vector vienen dados por la aceleración centrípeta, únicamente. La aceleración centrípeta me da información, la información correspondiente a los cambios en la dirección del vector velocidad. ¿Y dónde viene incluida la información acerca de los cambios en el módulo de la velocidad? En la aceleración tangencial. Es decir, que es bonito porque es como yo puedo separar completamente las dos cosas. Me ocupo del módulo de cómo cambia el módulo de la velocidad. ¿Cambia o no cambia? Esa es la aceleración tangencial. ¿Cambia la dirección del vector velocidad? Si tengo una trayectoria curvilínea, siempre va a cambiar. Por eso, en una trayectoria curvilínea no rectilínea, vamos a tener siempre aceleración centrípeta. Aceleración tangencial, pues depende de si es un movimiento uniforme o no. Y con esto lo dejo. Pensadlo un poco, a ver lo que hemos